interna, la doctora Laura Guerra. Asimismo, queremos darle también la bienvenida de parte de todos los trabajadores, en especial de la gerente general del Sistema de Control Interno, Narki Martínez, también de parte de la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, así como la jefa del despacho, Livia Sinaldín, la directora del despacho, perdón, quise decir, corrijo. De la misma manera, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, Juan Carlos Valdés, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la cátedra Ciencias Políticas, en el área de Economía. Asimismo, queremos saludar a todas y todos los participantes, formadores, auditores, que hoy participan desde distintas regiones del país. En esta ocasión, el magistrado suplente Juan Carlos Valdés va a abordar un tema de suma importancia en estas condiciones dadas. Se trata del tema relacionado con el petro, y el petro como una herramienta fundamental en las políticas económicas del país, sobre todo en estos momentos en que debatimos unas condiciones especiales debido a las medidas impositivas que se nos han presentado y que se han ejecutado de parte de factores adversos a la libertad de los pueblos, entre ellos las transnacionales, ¿no? Sobre todo, en ese sentido, quienes habla Luis Rendón, gerente de asesoría y asistencia técnica de la SUNAI. No le queda más que darle la bienvenida a nuestro invitado y sin más preámbulos le cedemos la palabra. Al final de la conferencia se responderán las preguntas que se relacionen con el tema y que se hagan a través del chat, por lo cual solicitamos que cuando se redacten se coloque la dirección electrónica de las personas que la realizan. Muchas gracias. Adelante, doctor. Disculpe, doctor. Disculpe, Juan Carlos, tiene el micrófono desactivado, por favor. Disculpen ustedes. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, a ti, Luis, a Narki y a todos los compañeros, a Milcar, a todos los que están hoy apoyándonos en esta conferencia y a todos los que nos están presenciando la conferencia. Es importante recalcar que mi exposición de hoy no va a ser estrictamente los aspectos técnicos del petro, porque eso lo pueden ustedes ver en el papel blanco del petro que está en la página de la SUNECRIP o en la propia página del petro. Vamos a hablar lo que significa el petro para la economía venezolana actual y cómo el petro pudiera ser un factor de estabilidad de la economía venezolana. Eso nos interesa a todos. ¿Okay? Sin embargo, hay algunos elementos que es bueno que destaquemos, algunos elementos técnicos, porque estamos hablando con auditores, que es bueno que ustedes estén en conocimiento de él si no lo están ya. Y es, por ejemplo, este mismo año, en febrero de este mismo año, la Federación de Contadores Públicos de Venezuela emitió un boletín de aplicación. Aquí lo tengo en la mano, se lo voy a mostrar ahorita, de normas de información financiera que está titulado Tenencia de criptoactivos propios. Voy a mostrar esto rápidamente. A ver si allí pueden verlo, pueden notarlo. Este boletín permite que surge la redacción de una serie de normas para la implementación de criptoactivos, ¿ok?,
en estados financieros, ya sea de empresas, de entes públicos, en fin. Eso es muy importante, sobre todo ustedes los auditores, que conozcan estas normas que elaboró la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. Pero fíjense, cómo este criptoactivo, el Petro, creado por Venezuela en finales del 2017, cómo pudiera estabilizar la economía venezolana. Ha habido muchos tropiezos porque es un instrumento realmente nuevo, por eso lo sabemos todos, un instrumento que apenas nace en Venezuela en el 2017, pero estamos hablando de que las criptomonedas, que quizás es el antecedente del Petro, las criptomonedas apenas surgen en el 2009, finales del 2008, principios del 2009. Siguen siendo muy nuevas ese instrumento financiero. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Bueno, la novedad de eso ha tenido sus bemoles, pues. Sin embargo, fíjense la importancia del Petro que nosotros lo visualizamos en el 2017. En la actualidad, China acaba de implementar una moneda digital, ¿okay?, a través del sistema de blockchain, de cadena de bloques, como lo es el Petro también. Rusia la Duma Rusia acaba de aprobar la creación de un rublo digital, y la Unión Europea también está trabajando en un euro digital. Incluso Estados Unidos, el Congreso estadounidense, recientemente estuvieron planteando la posibilidad de crear un dólar digital. ¿A qué conduciría eso? Y aquí es el elemento importante. Eso conduciría a que se creara un nuevo sistema financiero internacional en donde ya no existiría una moneda patrón, como en el caso del dólar en la actualidad, sino que cada estado pudiera intercambiar bienes y servicios, comercializar, transar con otros estados en el marco de la comunidad internacional con su propia moneda digital. ¿Okay? Eso es importantísimo, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las características importantes de este tipo de instrumentos financieros? Es que las transacciones son directas entre ambas partes, pues entre oferente y demandante. No hay intermediarios. Es decir, los bancos pasarían a cumplir otro rol, pues, por lo menos los bancos internacionales pasarían a cumplir otro rol. ¿A qué conduciría también eso en el caso de la economía venezolana? A que la economía venezolana se pudiera deslastrar del dólar. Pero ¿por qué en la actualidad el dólar sigue siendo de alguna manera un factor determinante en nuestra economía interna? Porque nosotros somos un país básicamente importador. Claro, y al ser un país básicamente importador, para importar los bienes necesitamos una divisa con la cual pagar. Pues, y hasta ahora, más del 80% de las transacciones del mundo se siguen haciendo en dólares. De manera que por eso el dólar sigue siendo una moneda de muy difícil, digamos, de separarnos de ella con dificultad. Y que afecta sustancialmente nuestra economía, porque entendamos, y estoy entre personas que claramente lo comprenden por sus habilidades, por su profesión, entendamos que más del 70% de la distorsión de los precios en Venezuela viene dado por la distorsión del tipo de cambio entre el bolívar y el dólar. Esa distorsión del tipo de cambio que afecta directamente los precios en el mercado, aunque no es la única que lo afecta, es la que más los afecta, por sobre de aproximadamente un 70%, y ese más o menos fue el estimado que se hizo un estudio de la CEPAL, que hizo hace unos cuantos años atrás, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue hace como 3 o 4 años atrás. La CEPAL hizo un estudio a propósito de las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia y lo que estaba ocurriendo en la frontera con Venezuela y Colombia, y ellos notaron que el principal factor de distorsión de los precios en Venezuela es la distorsión del tipo de cambio del dólar paralelo. Si nosotros logramos hacer nuestras importaciones con petros, que ya lo tenemos, pues, o sea, nosotros, lo que pasa es que Venezuela no tiene el peso internacional como para crear un sistema y que los demás digamos, se plieguen a ese sistema. Obviamente no lo tenemos, pero China sí lo tiene, Rusia también lo tiene. Ellos, más tarde que nosotros, entendieron la importancia de crear un instrumento de esta naturaleza para que, en principio, para sortear los ataques de los Estados Unidos a través de su moneda, a través del dólar, a través de la hegemonía que tiene con el dólar y a través de la influencia que tiene en el sistema financiero internacional, en la banca internacional.
bloqueando cuentas de otros países, interfiriendo en las transacciones a través del sistema SWIFT, en fin. Al punto que está China, Rusia y otros países de otros continentes han tenido la necesidad de crear sus propios sistemas de pago para no pasar por el SWIFT, que está claramente dominado por los Estados Unidos. Entonces, todo ese panorama mundial, ¿y por qué hablo del panorama mundial? Porque también tenemos que entender que lo que ocurre en Venezuela es una consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo. No creamos nosotros que esta crisis venezolana surgió por una mala aplicación de políticas públicas del gobierno. O sea, todos en la actualidad sabemos que Estados Unidos juega un papel crucial, fundamental en la distorsión de la economía venezolana, porque es que además ya lo dicen, pues. O sea, ya no es algo secreto ni algo que uno deduce por las acciones de Estados Unidos o por las cosas que vienen ocurriendo, no. El propio presidente de los Estados Unidos lo ha dicho expresamente, que está interviniendo en la economía venezolana y que además su intención es que los venezolanos sufran, pues, y de esa manera poder cambiar el gobierno que tenga Venezuela, así como ellos intentan cambiar los gobiernos que ellos quieren cambiar en el mundo, pues que no les sean genuflexos a ellos. Entonces, entendiendo que el mundo ya está, a través de las políticas, la geopolítica estadounidense de agresiones a otros países, están entendiendo que ese es un mecanismo importante o por lo menos eficiente para sortear las sanciones de Estados Unidos y para estabilizar, en consecuencia, estabilizar las economías internas de los países que dependemos de uno o en mayor o menor grado del dólar, empezaron ya a crearse monedas digitales en el mundo y eso va a obligar a crearse un ecosistema digital en el mundo para las transacciones internacionales. Eso nos da esperanza porque ya nuestro petro va a empezar a tener digamos, la función o a cumplir la función que desde un principio el presidente ideó, pues, o por lo menos visualizó, que si nosotros podemos importar, un país básicamente importador, y podemos importar con petros, no tendríamos la necesidad del dólar y en consecuencia el dólar ya no desestabilizaría más la economía venezolana, porque cuando cualquier comerciante quisiera importar bienes para comercializar aquí o cualquier productor necesitara importar materias primas, insumos, maquinarias, repuestos, en fin, pudiera hacerlo o podrá hacerlo con nuestra propia moneda, con el petro, de manera que no va a ocurrir que haya escasez de petro, porque al petro quedarlo nosotros podemos cubrir la demanda interna de petro. En consecuencia, eso terminaría estabilizando los precios en Venezuela. ¿Y qué pasa si estabiliza los precios? La crisis que estamos sufriendo y que estamos sintiendo hoy se reduciría sustancialmente, porque fíjense todo lo que ocasiona el tema de la hiperinflación que tenemos ahorita, como dije anteriormente, y voy a seguirlo para que se internalice bien, ocasionada por la distorsión. La mayoría de ustedes que son funcionarios públicos deben darse cuenta que eso no hay duda de eso. Esa distorsión del tipo de cambio que afecta a los precios también afecta al productor, porque el productor cuando va a ejercer en el mercado nacional la inflación de costos o de costes, ¿ok? Le afecta a los costos de producción a todos digamos, en la cadena de distribución, más que en la cadena de producción, pero en la cadena de distribución hay una afectación sustancial. Y en esa cadena de distribución estamos hablando hasta el minorista, hasta el que va a comprarle en la bodega, en la panadería. ¿Okay? Hasta ahí llegan la afectación en los costes. Y esa variación de precios constante también afecta la actividad de la administración pública. ¿Por qué? Porque es que la administración pública, para cumplir con su rol, para cumplir con su servicio, tiene que adquirir bienes, tiene que adquirir servicios en el mercado nacional y eso le están aumentando de precio constantemente y los presupuestos públicos quedan, digamos, se agotan con mucha rapidez. Eso afecta evidentemente la actividad de la administración pública y así vean cómo se distorsiona toda la economía nacional. Y cuando hablamos de la economía estamos hablando también que se afecta la sociedad venezolana, porque cuando un padre de familia, porque los precios aumentan constantemente, no así su salario, empieza a deteriorarse la satisfacción de las necesidades en la casa, ¿ok? Afecta digamos,
afecta afecta su ánimo, pues, afecta la tranquilidad del núcleo familiar. Y ahí eso también lo hemos vivido los venezolanos y lo estamos viviendo a diario. De modo que vean la importancia de buscar un instrumento que pueda, en principio, por lo menos contener el ataque que estamos recibiendo a través de la distorsión del tipo de cambio que ataca directamente a la moneda nacional. Ya les planteé el panorama internacional que ya se está, digamos, se está creando el caldo de cultivo para que el petro pueda hacer pueda cumplir esa función y podamos nosotros de fondo resolver el problema de la distorsión del tipo de cambio y la estabilidad de los precios. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, el petro también puede servir si bien no va a frenar, digan bien esto que les voy a decir, si bien no va a frenar la distorsión del tipo de cambio, obviamente, internamente, no lo va a frenar. Me acabo de salir del ámbito internacional. Estoy planteando qué hacemos mientras se crea ese ecosistema internacional donde el petro va a cumplir el rol que nosotros deseamos y queremos. ¿Qué hacemos mientras? Bueno, mientras, ¿cómo utilizamos el petro? Si bien el petro no va a frenar internamente la distorsión del tipo de cambio ni la variación de los precios, puede proteger el salario de los trabajadores. Esa función la puede perfectamente hacer el petro. ¿Por qué? Porque el petro no se ve afectado por la distorsión del tipo de cambio. En cambio, el bolívar sí, evidentemente. Porque el bolívar depende directamente, la relación que existe entre el bolívar y el dólar es directa. En un país importador, como dije anteriormente, tú compras las divisas con la moneda nacional, que es el bolívar. Y si cada vez te venden más caro la divisa, afecta evidentemente el valor de tu moneda nacional y los precios en consecuencia. Pero resulta que el petro no sufre esa distorsión con el dólar, porque resulta que el petro, en teoría, equivale a $60. Un petro es igual a $60. Y si el tipo de cambio del bolívar respecto al dólar varía, también varía el tipo de cambio del bolívar respecto al petro. En consecuencia, el petro no se ve afectado con las variaciones del tipo de cambio. El bolívar sí. Entonces veámoslo de esta manera. Si el salario está anclado al petro, que es una de las propuestas que nosotros hemos venido haciendo, si el salario está anclado al petro, bueno, que el petro mantenga el valor de mercado. Tan sencillo como eso. O sea, el petro en la actualidad está alrededor de 26 millones de bolívares, y si es medio petro, estamos hablando de 13 millones, sería el salario mínimo. Eso sería en una etapa inicial el salario del trabajador venezolano. Eso significa un aumento sustancial si lo compara con lo que está ganando actualmente. Pero los aumentos siguientes que se derivan de esa distorsión del tipo de cambio y de esa diferencia entre el bolívar y el dólar, en términos reales, no van a ser aumentos, en términos reales, porque sencillamente, como les dije anteriormente, hay una relación directa entre el tipo de cambio y la inflación. Al darse al cumplirse la relación petro-bolívar y el salario estando anclado al petro, lo que haría el salario del venezolano es indexarse, y la indexación en términos reales no es un aumento de salario, es una protección del salario. Tú vas a seguir adquiriendo de tu salario real, por eso me refiero. Si tú puedes adquirir con estos 13 millones de bolívares que sería el medio petro en este momento, tú puedes adquirir, vamos a hacer un ejemplo, un pollo y un cartón de huevos. Bueno, en la medida que vaya variando el tipo de cambio y el dólar sigue subiendo y el bolívar vale menos, va a seguir subiendo el petro también. Entonces la idea es que tú por lo menos puedas seguir comprando en el futuro tu cartón de huevo y tu pollo, ¿me entiendes? Eso sería un elemento de indexación. Claro, no estamos hablando que eso pudiese afectar la economía en términos generales. Aquí hay un elemento muy importante, porque una de las razones por las cuales se ha argumentado la dificultad de hacer esto que le estoy planteando, o sea, de un incremento relativamente sustancial del salario y la protección de hecho, su protección sería inmediata a través del mecanismo de indexación que genera el petro. El argumento de no hacer eso es que no tenemos ingresos suficientes. Pero veamos lo siguiente, y que ha caído el Producto Interno Bruto, entendiendo el Producto Interno Bruto como todo lo que se produce en el país en un periodo determinado. Sin lugar a duda, ha caído el Producto Interno Bruto, pero resulta que ha caído aún más la demanda.
Si la demanda ha caído en Venezuela en el último lustro en un 81% aproximadamente. El Producto Interno Bruto, en la actualidad, para darles un ejemplo, para el año 2020, el Producto Interno Bruto se estima en unos 62.000 millones de dólares. Llegamos a tener más de 300.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto en producción en Venezuela. Sin embargo, la demanda que se tiene ahorita no es suficiente para alcanzar lo poco que se produce. La idea del incremento del salario y con el sistema Petro, con el Petro como un respaldo, es al menos para que el salario de los trabajadores, que es lo que representa en términos generales la demanda en un país, alcance los pocos bienes que se producen. Porque no podemos pensar en producir más cuando la demanda no cubre ni siquiera, o sea, no alcanza ni siquiera lo que se produce en el momento. Si no podemos comprar todo lo que se produce en este año, ¿cómo es que yo lo puedo pedir a un productor que produzca más para el año próximo? Él te va a decir, pero va a ser un esfuerzo innecesario, porque la gente no tiene dinero para comprarme esa producción extra que tú me estás pidiendo. Por eso, la caída de la demanda afecta siempre la producción. De modo que el petro puede servir como elemento de incremento de la demanda para digamos, alimentarla, o más que alimentar, para incentivar la producción en el país, y además un elemento de indexación del salario que permita que el salario real del trabajador venezolano se mantenga por mucho más tiempo que en la actualidad, pues. O sea, que el salario que le permite al trabajador venezolano adquirir bienes y servicios se mantenga por más tiempo que en la actualidad, porque en la actualidad sabemos que apenas aumenta la inflación, que está aumentando permanentemente, el salario sigue estancado, ¿okay? En términos nominales. Entonces, ese sería en esta etapa la importancia del petro para la economía venezolana. ¿Por qué? Porque en principio, al satisfacer por lo menos que las personas puedan satisfacer la alimentación en las casas, ya eso es un avance sustancial. Porque lo que no podemos soslayar bajo ninguna circunstancia es que estamos en un periodo de asedio. Eso no lo podemos soslayar. Lo que pasa es que en el imaginario de las personas, cuando se habla de guerra, en su imaginario solo digamos, que solo lo comprendemos desde el punto de vista de las guerras formales, de aviones pasando y bombardeando, artillería, en fin. Solo así pareciera comprenderse el término guerra. Sin embargo, no es cierto. Si ustedes analizan lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 10 años, para ponerlo corto, en los últimos 10 años, en Venezuela ha ocurrido todo lo que ocurre en una guerra formal. En los últimos 10 años, en Venezuela ha ocurrido todo lo que ocurre en una guerra formal. Muchos elementos. Ha habido desplazados, ha habido mucha gente de Venezuela, ¿ok? Por los efectos de la guerra. 10 años. Ha habido carestía. O sea, tuvimos un periodo, ustedes deben recordar, en el 2016, donde conseguir un rollo de papel sanitario costaba mucho, pues incluso un jabón. Muchos nos bañamos con jabón y se produjo mucho jabón artesanal y desodorantes artesanales, en fin. Ha habido desabastecimiento, se me refiero, y ha habido carestía, pues en toda guerra hay carestía, los productos suben, productos generados normalmente por la escasez, pero en este caso, en la actualidad, superamos el tema de la escasez, pero no hemos podido superar el tema de los precios. Entonces es donde, repito, este criptoactivo, el petro, jugará un papel importantísimo. ¿Por qué debemos confiar en él? Por lo que les acabo de plantear en términos generales. Debemos entender que la implementación de este nuevo instrumento financiero, como todo lo nuevo, tiene sus pros y sus contras. Pues. O sea, mucha gente se resiste, y en esto que voy a decir, lo voy a decir con mucha responsabilidad, mucha gente incluso dentro de nuestro propio gobierno se resiste a la implementación del petro. Desde mi perspectiva, para darles un voto de confianza, es porque no lo entienden. No entienden porque además es algo no solo nuevo para Venezuela, es algo nuevo para el mundo. Pues.
¿okay? Los criptoactivos, las criptomonedas son nuevos en el mundo, como ya lo dije, comenzaron en el 2009. De modo que ha habido mucho recelo y el ser humano es por naturaleza bastante conservador, sobre todo cuando las cosas considera que le van bien. Tan es así, prueba irrefutable de eso, que apenas en la semana pasada China comenzó a hablar de una moneda digital para ellos. Y nosotros desde 2017 se lo planteamos a nuestros socios estratégicos, ellos en términos reales no creían en eso. Y es por eso que el petro desde el 2017 al 2018 no hemos podido lograr o no se ha podido lograr que cumpla esa función de ser nuestra divisa en el mercado internacional, porque ni siquiera nuestros socios la entendían bien, por lo menos tenían bastante recelos con ese tipo de instrumentos. Hoy no es así y eso nos da a nosotros una gran esperanza de que aun cuando picamos adelante y no nos entendían, bueno, ya las cosas se están empezando a manejar y está creando todo el ambiente propicio para que por fin nosotros logremos el objetivo que ese instrumento financiero va, o por lo menos se espera. No es la panacea el petro, ¿ok? Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Eso no es que con el petro vamos a resolver todos los problemas de Venezuela, habidos y por haber, no. Pero sin lugar a duda puede neutralizar el efecto más pernicioso de esta guerra, que es el efecto de los precios, ¿okay? Que como les dije anteriormente, distorsiona casi todo. Entonces, a mí me gusta, o trato en la medida de lo posible, de ser conciso en las cosas. Y como yo sé que después de media hora la atención cae, lo voy a dejar hasta aquí, de manera que espero que la atención haya sido lo suficientemente, digamos, atenta y valga lo que pueda sonar redundante. Muchísimas gracias. Ay, No disculpen. escucho a la profesora Narki. Disculpen. Muchísimas gracias, agradecidos a nuestro especialista, el doctor Juan Carlos Valdés, que siempre está pues muy de buen ánimo para atender a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Es parte ya de la familia SUNAI. Vamos a proceder en primer lugar pues a dar el agradecimiento y también saludar a todas las personas que en este momento nos están acompañando. Por acá pues le manda saludos el doctor Aristudemos León Saravia de la SUNAVAL y también formador de la SUNAI, la doctora María Landaeta de la SUNAI, coordinadora de concurso. Tenemos también con nosotros al equipo de Daily Cedeño desde la almacenadora Caracas, ella es la auditora interna, Mayra Terán desde el municipio de Iribarren, del hermoso estado Lara, Jesús Daniel Saavedra Rosso, mayor general Jesús Saavedra, gerente de administración y finanzas también de almacenadora Caracas, nuestro formador y querido profesor Luis Reaño, que es el auditor interno del INCAS. Desde México nos acompaña el doctor Armando Lara. Un saludo inmenso para todo ese pueblo mexicano que siempre nos acompaña y siempre nos ha apoyado desde acá. Igualmente, Yorli Méndez, del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Aldana Guerra, de jefe de facturación y cobranza almacenadora Caracas, Gilberto Hernández, Denis Sierra de Minaguas, Romel Febres, auditor interno de la empresa de Estado venezolana del vidrio, Aura Elena Ruiz Méndez, también nos manda saludos, Osvaldo Mendoza de la Gerencia General de Auditoría, Daniel Sánchez desde la ULA, saludo, abrazo fraterno al pueblo merideño, Neverly Díaz de la Universidad Nacional Abierta en San Bernardino, Caracas, auditora interna, Yadira Madrid desde la Gerencia General de Auditoría, María Andrade, igualmente analista de contabilidad de la almacenadora Caracas. Tenemos aquí, estamos buscando las preguntas. El equipo del INSES, institución hermana y amiga, la doctora Tibisay Pernía, Yesmeri Rivero, de la Superintendencia Nacional de Auditoría, Oscaira Rangel, buscando preguntas por acá, Juan Carlos, ya va porque como que todo quedó muy claro. Héctor Fuenmayor, Ramón Calcaño,
formador nuestro también, María Montañez, desde la UDO, desde allá, desde Cumaná, Estado Sucre, Carolina Balani, de la Fundación Teatro Teresa Carreño, nuestro querido hermano y amigo siempre, Edgar García, ahora auditor interno del Ministerio de Poder Popular para la Economía y Finanzas. Acá, bueno, Gilberto Hernández nos dice, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, los trabajadores, servidores públicos, empleados, etcétera, estamos muy mal pagados. Se deberían ajustar los sueldos y anclar el salario al petro. No sé si quieres hacerle algún comentario a Gilberto. Sí, fíjate, desde esa óptica, pues, a nosotros que les comenté en la exposición que muchos piensan si hay suficiente. O sea, ya incluso nosotros, el de Petro que respalde la economía actual se ha reducido sustancialmente. Pero es que el problema es que ni siquiera el salario que tienen nuestros trabajadores pueden alcanzar el tamaño de la economía. Es que por lo menos alcance el tamaño de la economía y puedan satisfacer una necesidad tan básica como la alimentación. Espero haber apoyado tu propuesta, hermano. Gracias, gracias a Gilberto también. El doctor Armando Lara, excelente disertación, muy clara sobre un tema que es nuevo en nuestros países. Y acá tenemos a nuestro querido profesor, facilitador de la SUNAI, el doctor Ángel Heredia. ¿Cómo explicar que el petro tiene valor si este equivale a $60 según indicador del Banco Central de Venezuela? Es decir, no tiene valor propio, sino que está perfectamente anclado al valor de la divisa. Ok, fíjate. En teoría, el valor del petro es el promedio ponderado de 4 commodities que lo respaldan, vale decir, oro, petróleo, hierro y diamante. El promedio ponderado de estos 4 commodities en el mercado internacional ha estado fluctuando entre 59, 60, 57, 58, no ha salido de allí, pues. Okay, no es que 60 exacto siempre. No, ha fluctuado, pero hay una fórmula que está en el papel blanco del petro, a través del cual se calcula el valor del petro. Pero seguimos, queramos o no, todavía tenemos ese patrón de medición mundial que sigue siendo el dólar a efectos de relacionar el valor con otras cosas, pues, ¿okay? Entonces sigue siendo, en ese sentido, el dólar, digamos, una unidad de cuenta. Por eso, pero sí tiene valor propio el petro, ¿ok? El valor que les dan estos 4 commodities que los respaldan. Solo que como referencia mundial se sigue utilizando el bendito dólar para que se entienda mundialmente cuál es el valor de las cosas. Como unidad de cuenta, como lo dije anteriormente. Ok, muchísimas gracias, profesor. Igualmente por acá, María no pone su apellido, pero dice excelente información. Edgar García, la relación del petro y el desbloqueo de nuestra economía. ¿Cuál sería la relación del petro y el desbloqueo de nuestra economía? Bueno, como lo dije anteriormente, si toda vez, y ya estamos hablando en términos generales, toda vez que logremos con el petro importar los bienes y servicios que hasta hoy estamos importando con dólares, estamos
Unidos se va a tragar su bloqueo. Se lo va a tener que, no, buscará otra manera de bloquearnos, como también lo está haciendo, yo sé de paso. Ya el bloqueo físico, o sea, bloquear nuestros costos válidamente pagados, ¿no? Entonces, eso sería... Ok. Excelente, muchísimas gracias. Sí, por acá pregunta el doctor Armando Lara desde México. ¿Cuál es la seguridad de que el Petro estará otorgando beneficios financieros? ¿Cuál es la seguridad de que el Petro estará otorgando beneficios financieros? Sí. Bueno, dentro en la economía interna sería muy fácil que el Petro otorgue beneficios financieros desde la perspectiva que dije anteriormente. Pues. El Petro, sirviendo como respaldo al salario de los venezolanos, sirviendo como respaldo, incluso, véanlo así, el que pueda gastar en Petro, si nosotros podemos ya utilizar el Petro como moneda de intercambio, ¿okay? Y el Petro tiene ese factor de indexación respecto al dólar, o sea, se mantiene con un precio similar al dólar, bueno, sería para el comerciante incluso sería mejor obtener Petro, porque el valor del Petro se mantendría en el tiempo también, y esa famosa expresión de los costos de reposición que utilizan para aplicar lo que en economía se conoce como expectativas adaptativas, que no es otra cosa que un acto de adivinación, ¿ok? Entonces, eso ya no ocurriría. Desde esa perspectiva, voy a tratar de ser más conciso allí, de esa perspectiva, que el Petro, como no se ve afectado por la distorsión del tipo de cambio, es una moneda más estable para el intercambio de bienes y servicios. Desde ese punto de vista, los beneficios que podemos tener con el Petro vienen dados precisamente por la estabilidad que le daría el Petro a las transacciones internas. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Por acá también consultan, ya va, un segundito. Bueno, saludos a Aurelina Ruiz Méndez. Muchísimas gracias desde la Escuela Venezolana de Planificación. Felicitaciones para ti, Juan Carlos. Armando Lara, gracias por los saludos al pueblo hermano venezolano. Gracias. Héctor Fuenmayor, doctor Valdés, yo lo sigo a usted desde hace tiempo y creo que usted tiene razón. Pero nuestro gobierno sabe de esto, se le ha planteado al gobierno y si es así, ¿por qué no se ha implementado? Bueno, fíjate, Héctor, sí, yo supongo que el gobierno sabe, porque nosotros le hemos dicho, y tú sabes que yo tengo un canal de televisión y lo hemos dicho, un programa de televisión y lo hemos dicho por el programa también. Solo que hay que entender también, yo no estoy planteando que yo tengo la razón o que nosotros, el equipo al cual yo pertenezco, tenemos la razón absoluta. Nosotros estamos planteando una posibilidad que surge de nuestro análisis y estudio permanente. Pero el presidente también tiene sus asesores y sus analistas, pues. Y es natural que él confíe en sus asesores y analistas. ¿Qué nos puede a nosotros? Tratar de ser cada vez más elocuentes para que se entienda lo que queremos decir y quizás en algún momento sea esa la política a aplicar, pues. Pero con todo respeto y con nosotros solo exponemos, tratamos de hacer un aporte, pues. Tratamos de hacer un aporte, no queremos imponer las cosas, queremos solamente decir, mira, nosotros consideramos que este camino es idóneo. Bueno, hay otras personas y otros analistas y otros economistas y otra gente que trabaja el hecho económico que considera que otros son los caminos. Al final, nuestro gobierno toma la decisión que mejor. Excelente, profesor. Por acá saludos también Douglas Carrero, que él es auditor interno de la FMBA y consulta por qué no se ha enlazado, promocionado y fiscalizado el Petro. Su experiencia es que en diciembre del 2019 transfirió desde la página Patria a PetroApp. Hasta allí. Pues ese es otro de los puntos, ¿no? La usabilidad del Petro. Esto es un tema importantísimo. A la medida que
velocidad del petro, el petro va a desplazar al dólar, por lo menos en el mercado interno lo va a hacer, porque ahora, ¿cuál es la dificultad? Si bien ahorita hay muchas transacciones de hecho hay más transacciones en divisas, fundamentalmente en efectivo, y eso genera una serie de problemas que para el divisa, que la divisa que con la que tú estás pagando, entonces te dicen, bueno, tienes que comprar otra cosa. Luego, te lo aceptan al valor que ellos les da la gana, que ellos quieren, pues, ¿ok? Ellos se convierten en casas de cambio, los comerciantes aquí también de que tengan un cambio como falso, porque hay muchísimos billetes de divisa en el mercado. Existe el riesgo, como tú no puedes pagar con débito ni preferencia la divisa, la cargas en efectivo, existe el riesgo que te puede la divisa. En fin, es muy riesgoso cargar. Tiene muy conveniente. Tendríamos todos los medios de pago que en fin, porque bueno, el lanzado por el presidente de la República, y el presidente de la República cree también el petro, es una gran esperanza. Aquí, no sé si me escuchas. Ajá, parece que se cayó la señal de una Narki, pequeña reacción. Vamos a ver qué sucede con relación a... Sí, se cayó la señal de Narki. De verdad que quería hacerte un comentario mientras se conecta Narki, Juan Carlos, si me permites. ¿Cómo no? Te oigo. Ok, voy adelante. Entonces, tenemos dos elementos importantísimos que tú señalaste. Uno, que es el petro y el poder adquisitivo, la relación petro-poder adquisitivo. Así es. El otro elemento es el petro en un contexto de guerra. Es decir, la guerra, según Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. En ese sentido, tú señalas algo muy importante, pues que el petro sería una medida no que contrarrestaría la guerra, sino que sería una herramienta para poder continuar el camino del desarrollo económico del país. ¿Se entiende eso? Bueno, y eso tiene que ver mucho con el petro y el contexto mundial en el cual se encuentra, debido a que, por una parte, en la usabilidad del petro tenemos dos protocolos: un protocolo de intercambio de información, que es Internet, y el otro protocolo de intercambio de valores, que es la blockchain. En ese sentido, quería que disertara un poquitico sobre el hecho de la usabilidad del petro. Ajá, sobre la base de la cultura. Sí, fíjate, Luis, ahorita, la usabilidad. Claro, el tema de la usabilidad del petro, entre otras cosas, viene dada porque es un instrumento financiero
electrónicos, 100% electrónicos, ¿no? De modo que evidentemente se requiere una serie de dispositivos relativamente modernos para su uso. Eso pasa porque la gente comprenda cómo se usa esos dispositivos. Eso pasa porque necesitamos tener suficientes dispositivos de esa naturaleza para su usabilidad. Voy a dar un ejemplo de eso. Cuando recientemente se entregó en diciembre, se entregó en diciembre, o sea, todos los venezolanos recordamos, un bono en petros, de medio petro, que en principio era para los funcionarios de la administración pública y los pensionados, luego se extendió a mucho más gente. ¿A qué condujo eso? A crear se creó un cuello de botella. ¿Por qué? Porque solamente se podía utilizar el petro a través del biopago, lo recordamos. Y resulta que para ese momento solamente había poco más de 2.000 dispositivos de biopago en el país. De modo que fue tanta la gente que fue a utilizar el petro que las colas eran inmensas, pues, y eso creó una distorsión, y eso creó una incomodidad, y eso terminó llevando al fracaso, a un experimento o a una prueba que debió haber sido por demás exitosa y que le hubiese dado un impulso enorme al petro desde la perspectiva de su usabilidad, solo que por ese pequeño detalle de haber incorporado o haberle dado a mucho más gente el beneficio del medio petro, sin tomar en cuenta que solamente teníamos muy pocos dispositivos que permitieran hacer o facilitar esas transacciones. Bueno, eso afectó sustancialmente la habilidad del petro, y en el imaginario de mucha gente quedó que no sirve, que eso no funciona. ¿Okay? Entonces, hay que superar eso, pues, hay que ir superando esas cosas y realizar un ensayo similar, solo que tomar dispositivos que existen, la del pueblo venezolano, no sean difíciles y que al final te escucho, Luis, adelante. No se escucha. Bueno, sigamos perfecto. por acá. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por esa aclaratoria, ¿no? En esa parte. Ahora tenemos a Darky, ¿ok? Sí, ya volví. Pequeños problemas de señal. Igual, bueno, por acá saludos cordiales manda Luis Labrador de la Gerencia General del Sistema de Control Interno. Está con nosotros también la Gerente General de Auditoría de la SUNAI, Osvaldo Mendoza, también de la Gerencia General de Auditoría. Aristudemo Sarabia, aquí tenemos una pregunta bien interesante. ¿Qué le parece la propuesta el Bolívar _oro _soberano como objetivo para que se continúe manipulando el valor de nuestra moneda como una de las medidas económicas? No se continúe, quiso decir, perdón. Repito, ¿qué le parece la propuesta el Bolívar _oro _soberano como objetivo para que no se continúe manipulando el valor de nuestra moneda como una de las medidas económicas? Sí, fíjate, esa propuesta no es una propuesta muy nueva, es una propuesta que tiene ya algún tiempo. Esa propuesta la han planteado dos buenos amigos míos. En principio, Jairo Larrota, que fue uno de los primeros que Dios lo tenga en su gloria, que fallecido, Jairo Larrota, y actualmente una de las personas que más ha impulsado esa propuesta es mi querida amiga Pascualina Curcio. Esa propuesta, desde mi perspectiva, tiene una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Nosotros podemos respaldar el Bolívar con oro, ¿no? Y esa equivalencia de Bolívar, así como hemos respaldado el petro con oro y con otro commodity, respaldar el Bolívar con oro. Resulta que caemos en lo mismo. La primera debilidad sería que el Bolívar
el bolívar como moneda formal nuestra tendría que pasar por el sistema financiero mundial como en la actualidad pasan los dólares y pasa todo. ¿Okay? ¿Qué ocurriría? Nos los bloquean como nos lo han bloqueado hasta ahora. O sea, como nos bloquean las cuentas, como al pasar por el sistema financiero mundial estamos, y valga la expresión, fritos. El petro, a diferencia de ese bolívar, el petro no pasaría por el sistema financiero mundial, porque recordemos que ese mecanismo de los criptoactivos y de las criptomonedas es de persona a persona. ¿Ok? No hay intermediarios. En caso de que nosotros respaldemos el bolívar con oro, tendríamos que pasar por el sistema financiero mundial y si existirían intermediarios, pues, que pudieran, no, que es más que seguro que nos trancarían las transacciones que pudiésemos hacer a través del bolívar oro. ¿Ves? Ese sería un gran problema. Partiendo de que el bolívar oro lo utilizaríamos como divisa también. Pero si no lo utilizamos como divisa, tendría el mismo problema que tiene el bolívar actualmente. Pues. O sea, el que tiene el dólar, que tú le quieres comprar el bolívar con el bolívar oro, tú quisieras comprar un dólar y el que tiene el dólar te dice, bueno, pero así ese bolívar oro, según tú venezolano, valga 100 dólares, pues dame 10 bolívar oro por este dólar. ¿Ves? Y vas a tener que dárselo, porque ¿con qué vas a importar? Pues, ¿con qué vas a importar? Entonces, ahí yo veo la debilidad. La ventaja que le lleva el petro al bolívar oro está digamos, en la autopista por la que pasa el petro. El petro no pasa por el sistema financiero. En cambio, el bolívar oro tendría obligatoriamente que pasar por allí. Muchísimas gracias, profe. Revisando acá, estoy buscando otra pregunta por acá. Douglas Carrero. El final de mi pregunta es que nunca llegó la transferencia en Petroapp y tampoco está en Patria. Quedó en un limbo, en un agujero negro entonces. Oye, ¿qué le pasó al amigo? Tendríamos que hablar con el buen amigo José Luis Ramírez ahí en la Sudacrip para ver qué fue lo que pasó allí. Definitivamente. Cónchale, qué broma. Hay que revisar. Pero bueno, eso. Es bueno, porque, oye, claro, yo le recomiendo que se acerque a la Sunacrip y haga ese planteamiento ahí en la planta baja de la Sunacrip. Hay mucha gente que lo pueda ayudar y le resuelven eso rápidamente. Ellos trabajan con mucha eficiencia. Exactamente. Lo que no hay es que dejarlo así. La ingeniera Yesmeri Rivero escribe Adalberto Sabiñón, perdón. Tengo petros y no he podido usarlos, ni siquiera en Movinet. ¿Por qué el gobierno no cambia directamente los petros? ¿Por qué tengo que depender de un comercio? Este es Adalberto Sabiñón. Ajá, fíjate, Adalberto. Volvemos al tema de la usabilidad. La idea no es que tú cambies los petros en bolívares y gastes los bolívares. La idea es que tú utilices el petro, ¿ok? Y el problema ahorita es que hemos tenido inconveniente con el tema de la usabilidad del petro. Yo te voy a hablar por mí. A mí cuando me cae un bono, que por cierto tiene mucho tiempo que no me cae un bono, ya no, los que envían los bonos ya no me quieren, pero yo todos mis bonos los cambio a petros. Y cuando puedo adquirir un petro, lo adquiero. Primero, por dos razones básicas. La primera, es una política de Estado, hermano. Al ser una política de Estado, no tengas duda que eso tarde o temprano, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, vamos a poder utilizar los petros en cualquier comercio. Luego, mientras eso ocurre, este petro que yo tengo allí tiene cada día un mayor valor nominal. Petros que yo compré en 3.000 bolívares, hoy valen 26 millones. De manera que yo entiendo, y en muchos de los casos, la gente, los petros que tiene son como en algunos, como buena parte de los petros míos, que son los bonos que me dan y los cambios. Pero yo les recomendaría que tengamos paciencia, pero es una política de Estado y se está trabajando fuerte en eso, me consta que están trabajando muy duro en cada vez. Es más, en la actualidad tú puedes usar petro en varias cosas. Tú puedes usar peso en traqui, puedes usar el petro en el pago de si vas a para la cuestión de ¿cómo se llama? Los pasaportes. Puedes pagar gasolina con petro. En sí, cada vez vamos a ver que vamos a ir utilizando el petro en más actividades.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Por acá no tengo más preguntas, así que voy a dejar la palabra al profesor Luis Rendón. Adelante, profesor Luis. Bien, muchas gracias, doctora Narquis. De verdad que Narquis es un santo, es una santa, pues. Allí siempre nos está resguardando. Igual, Juan Carlos, que estamos muy agradecidos contigo, porque siempre que te hemos buscado para que compartas tus saberes con nosotros, con todos los auditores del país y con todos los camaradas que están en los distintos espacios universitarios, entre otros ambientes, tú siempre estás al combate, igual que Tony, ¿no? A quien le enviamos un saludo, a Tony Bosa, el economista Tony Bosa. Bueno, y así mismo, ahorita me acaban de mandar un mensaje, no sé por qué no se suscribieron, pero están intentando ingresar de otros países y me mandaron un WhatsApp por acá, te mandan saludos y que te ven en diferido, dicen ellos. Está bien. Sí, en Nicaragua está Alfonso Rivas como el empresario. Ajá. Pero este no es el empresario, este es el bueno. Ahora tenemos también a otro camarada acá que te manda saludos desde Cuba. Okay. Que ellos ahorita no pueden, por supuesto, por el bloqueo, no pueden accesar a YouTube. Después yo te envío las señas para que si te comuniques con él. Claro. Bueno, no me queda más que, además de agradecerte, también agradecer la participación de todos los auditores y auditoras, además de la administración activa de las instituciones nacionales. Asimismo, bueno, también queremos... Ya es que tengo un eco, ¿no? Alguien tiene por ahí el micrófono encendido. Ajá. Bueno, también quiero señalar aquí lo siguiente. Fíjense, cuando ustedes vayan a ingresar a YouTube o a Meet, a estas redes, apaguemos los micrófonos para que no haya interferencia, ¿no? Eso es una necesidad que tenemos nosotros para poder desarrollar estos espacios. Y decía Juan Carlos, entonces, que estamos muy agradecidos, le agradecemos también a los participantes, a todos los que estuvieron presentes acá en esta conferencia, y todo estuvo de maravilla, Juan Carlos. Muchas gracias por esas aclaratorias, muchas gracias por tu disertación que estuvo muy precisa, muy clara, concisa, además que nuestros participantes que hicieron las preguntas, todos, mostraron una agudeza con relación al tema. De la misma manera, quiero saludar a nuestros formadores, quienes estuvieron pendientes también de esta disertación, y en ese sentido debo despedir de parte de nuestra superintendente nacional, doctora Laura Guerra, de parte también de la gerente general del Sistema de Control Interno, Narquis Martínez, nuestra gerente general de auditoría, Lisette Prieto, así como también la directora del despacho, Livia Sin Aldín, y demás trabajadores de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Le vamos a agradecer también esta participación de técnica que nos ofreció el compañero Adrián Castro, nuestro gerente de la OTI en la SUNAI, también al compañero Almícar, y bueno, nada más que queremos decir un hasta luego. Estén pendientes de las próximas actividades que se van a realizar el próximo viernes o los viernes acostumbrados que tenemos con la SUNAI. Mismo Juan Carlos, te agradecemos que a través de tu programa, bueno, nos hagas allí una salvedad,
un saludito, hermano. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego, Juan Carlos. Gracias por todo.